Bienvenidos, un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, Encuentros con Motril. Y bueno, esta zona seguro que les sonará mucho, puesto que nuestros últimos programas han estado precisamente centralizados en nuestro cementerio municipal, del cual, bueno, no les vamos a ahondar en más datos técnicos, de fechas, etcétera, ni cómo se construyó, porque yo creo que ha quedado bastante claro. Hablábamos de tantas y tantas cosas, recordábamos incluso que estábamos sobre, antiguamente, ¿no? Hace ya muchísimos siglos, el pago de Roelas, ¿no? Porque Sí, teníamos sí. la cruz La de cruz de Roelas. Roelas en esa zona. En el camino que estaría, pues prácticamente estaría más abajo del cementerio, estaría justo casi en el cruce de La calle Cementerio, la calle Cementerio con la calle Ancha, por ahí debió estar. Claro. Y la cruz de Roelas es muy curioso, porque el nombre Roelas tiene nombre judío, y vivió un Roelas en Motril en el siglo XVII, vivió un Roelas en Motril, yo no sé, que debería tener propiedades por aquí, o el pago era suyo, y la cruz, que era una cruz de piedra que estaba, seguramente porque esto era un cruce de camino, se le llamó la cruz de Roelas. Era de las cruces que había en Motril: la cruz del Humilladero, la cruz de Roelas, la cruz del Carmen, la cruz de la Placeta de la Aurora. Es decir, había varias cruces Todas en las Motril. zonas de acceso La cruz de Olmedilla, varias cruces. Y esta era, pues, seguramente el otro camino, cruce de camino, pues sería la cruz que había aquí, que tampoco se ha conservado. Ya en el siglo XIX no hay datos de la cruz, se vio quitarse la cruz pues en algún momento del siglo XIX, ¿no? Sí, en aquella época pues Ni la cruz de Roelas, Olmedilla, la zona de Roelas o pago de del Roelas. pago de Roelas, sí. Y luego, Es curioso porque sí existió la familia Roelas, sí existió. Y Roelas es un apellido judío. Es curioso, posiblemente fueran pues alguno de estas familias que no es que fueran judías, sino que seguramente tuvieron antepasados judíos, ¿no? Bueno, pues como decíamos, están comprobando que estamos en el Camposanto motrileño, hemos recorrido diferentes zonas, recordábamos su construcción, etcétera, etcétera. Nos encontramos todavía en el patio 1, ¿vale? Entrando a mano izquierda. La semana pasada estábamos recordando todavía algunos fragmentos de la otra parte de este patio, recordábamos la figura de uno de nuestros alcaldes, como era Escribano Castilla, Juan Antonio Escribano Castilla, recordábamos con muchísimo cariño. Y también pues recordábamos un poco pues la arquitectura, ¿no? de esta pequeña ermita, y bueno, pues también un poco las anécdotas de que hubo que hacerla varias veces porque había fallos de construcción, etcétera, etcétera. Una capilla bastante ecléctica, bastante sencillita, pero necesaria, lógicamente, en un lugar como en el que nos encontramos, donde tiene al lado pues también su sacristía, que hoy en día se utiliza... O sea, para unas cinerarias para la ceniza. Para una funeraria, y que la tenemos justo aquí. Y bueno, hablábamos de los mausoleos, hablábamos de ese auge ya de los ángeles, de las figuras de los mausoleos relacionadas con la muerte, ¿no? Relacionadas con la muerte, de algunas señales típicas que se solían pues, escribir, ¿no? En las lápidas, etcétera. Y bueno, si empezáramos, no sé, geográficamente un poco por aquí, estamos encontrando ya pues una cruz, bueno, este es el panteón, que es un panteón de los caídos por Dios y por España, ¿no? Por España. Son los caídos, los muertos del bando nacional en la época de la Guerra Civil, de triste memoria para todos los españoles, ¿no? Y muertos injustamente, porque la guerra y todas estas cosas son injustas, al final de un lado y otro. Injustas para todos. Y aquí sí que en este panteón yo quiero recordar. Hay mucha gente para recordar, los nombres son muy conocidos, hay muchísima gente para recordar. Que hay nombres muy conocidos. Y muy conocidos en Motril, familias muy conocidas en Motril, que sufrieron por la represión de un bando y después sufrirían los otros la represión de los otros, como pasa siempre por desgracia en las guerras civiles. Pero quiero recordar a un personaje que está enterrado en este panteón, que es don Carlos Castillo y Torres. Alcalde también. Alcalde de Motril durante la dictadura de Primo de Rivera. Un hombre que políticamente no estaba significado con nada, hombre conservador, indudablemente, lo cual Cortés no quita lo valiente, pero fue un gran alcalde de Motril también, quizás olvidado por los motrileños. Don Carlos Castillo Torres es otro de los alcaldes que hacen a principios de los años 20 y hasta el año 29 que estuvo, 28, 29 que estuvo de alcalde, hizo muchísimas cosas por Motril. Desde municipalizar el canal de aguas potables, que era privado,
y lo municipaliza y lo convierte en municipal, con lo cual el precio del agua para los motrileños bajó de una manera bestial. El tema del alcantarillado, que es verdad que es el proyecto del delegado gubernativo que había en Motril de la época de la dictadura de Primo de Rivera, pero es el ayuntamiento que lo saca adelante. Es muy curioso, pero es el que arregla las explanadas. Las explanadas todavía tenía en época de Carlos Castillo la configuración del siglo XIX, de cuando se hace, y Carlos Castillo es el que le da la visión nueva, más moderna a las explanadas. Es el que arregla la Plaza Burgos. Hay una fotografía magnífica del arreglo de la Plaza de Burgos que está tan bonito como está ahora, más que nos gusta otro tipo de construcción, ¿no? Arregla la Plaza de España, es decir, pone en funcionamiento, en mejor funcionamiento el Hospital de Santa Ana. Es decir, fue un hombre que se movió muchísimo por la ciudad. La lástima es que... ¿Qué año estamos hablando? Estamos en el año 24, 25. Y estuvo pues, hasta que sus enemigos políticos consiguieron, mediante una mentira gigantesca, quitarlo de alcalde, ¿no? ¿Qué dijeron? Pues una cosa muy triste, porque fue una grandísima persona, médico, no tuvo empacho ninguno, después está en el hospital de sangre cuando Motril estuvo en la época de zona republicana y lo mataron allí cerca. Y acusaron de que al delegado gubernativo de la dictadura le regalaba dinero, joya a la señora con dinero municipal. Falso totalmente. Pero la cosa fue tan grande que al final tuvo que intervenir el propio Primo de Rivera y destituyó al delegado gubernativo y al alcalde. Pero fue una gran persona, fue un gran alcalde en la época que le tocó vivir, que son la época de él perteneció a la Unión Patriótica. Es muy curioso porque yo he visto el momento de la elección como alcalde, él no se presenta, sino que lo votan, y él dice que no quiere ser alcalde de Motril, pues lo va a dejar por estar tocado a ti, eso es lo que hay. Porque él no se presentó. No se presentó y lógicamente intentó hacer una buena labor en obras públicas. Es el ayuntamiento de la época de la Unión Patriótica, del partido de la dictadura de Primo Rivera. Es Luz Morell Gisbert, es la primera concejala que tenemos en la historia del ayuntamiento de Motril. Yo estoy preparando un artículo sobre su historia, de Carlos Castillo, algún día supongo que lo terminaré y lo publicaré. Estoy recogiendo datos de su biografía como alcalde de Motril. Y la verdad es que cuando uno se sorprende de la cantidad de obras públicas que se hicieron en Motril en esa época, es verdad que también es otra época de auge económico, ¿no? Pero la supo aprovechar también y también intentó darle un cambio a Motril, lo consiguió, ¿no? Es decir, el Motril de los años 20, fue de los años 24, 25, fue un Motril que también estuvo en auge. Y fue un hombre pues, que se interesó mucho por el tema del paro en Motril, hizo muchas obras públicas, municipalizó cosas, arregló pues, lo que pudo arreglar de la ciudad y sí que fue un buen alcalde, de verdad. Bueno, después hoy se ha olvidado totalmente. Hoy nada más que el tema del agua que me estás hablando. Sí, la municipalización del canal de agua fue muy importante. Es importantísimo. Es importante. Y hoy pregunta por Carlos Castillo y nadie lo conoce. Es decir, es que es muy curioso, ¿no? Por el alcalde que nadie lo conoce, pero tuvo una relevancia importante en Motril y está aquí enterrado. Tenemos también a Gómez Acebo, que es notario. Sí, fue notario de Motril, miembro parece que de la falange motrileña, es decir que, bueno, hay personajes motrileños pues que les costó la vida a la época de la Guerra Civil. Bueno, pues vamos a seguir. Lógicamente no podemos hacer mención a todos. A todos, es imposible. Es verdad que hay muchísimas personas reconocidas, otras quizás menos, que injustamente, como hemos dicho muchas veces, la historia no nos pone a cada uno en su sitio, ¿no? Pero bueno, se trata de recordar más o menos lo que buenamente podamos. También le vamos a prometer desde aquí, Manolo, si te parece, de que en cuanto podamos, estamos recorriendo nuestras calles, nuestro municipio, etcétera, pero ¿por qué no hacer algún programa más exclusivo de personalidades motrileñas, ¿no? Que vayamos dedicando un par de minutitos a cada una de diferentes épocas, incluso, ¿por qué no?, acercarnos un poco a esta época más contemporánea. Son muchísimas las personalidades en diferentes ámbitos, político, social, económico, en Semana Santa, en fin, en muchísimos ámbitos. Muchos ámbitos, y que hay muchas personas con las que podemos recordar a través de este programa. Y digo, por si acaso en el programa de hoy no nos caben todos, que seguro que no, pues lo podremos hacer más adelante.
Y aquí imagino yo que seguiremos encontrando sobre todo alcaldes y gente... Claro, toda esta zona es donde hay quizás pues, Gerardo Esteva Sánchez, es decir, gente conocida de Motril, familia de los Esteva. Hay mucha gente, Domingo Cuesta Martín, médico famoso del Motril de los años 60, gran médico, gran persona y un hombre muy querido en Motril, murió joven. Es decir, algunos nichos más antiguos. La verdad es que pues, todavía conservan memoria de muchas personas que están aquí. Y además tenemos en este patio, en este frontal o este pared de nicho del patio, está Vladimir Guerrero, que fue la viuda de Vladimir Guerrero, que fue un político importante de Granada y muy relacionado con Motril de aquella época. Y aquí en esta fachada tenemos curiosamente el nicho del autor, del arquitecto de este cementerio, José Díaz de Losada y Espinosa, hombre que fue maestro de obras, arquitecto y constructor de muchas de las obras de Motril. Por ejemplo, José Díaz de Losada hizo la iglesia de las Nazarenas, hizo este cementerio. El hombre pues, fue uno de los grandes arquitectos. En aquella época arquitectos serían más aparejadores, ¿no? En la época, pero que sí que fue un hombre de muchas obras, fue arquitecto municipal o jefe de las obras municipales, y gran parte de las obras públicas de Motril de la época se deben a su mano. Y a su hijo Antonio Díaz, que también, por ejemplo, es el autor que termina de construir la capilla y del el teatro Calderón. Y el Teatro Calderón. Sí, El teatro fue su hijo, ¿no? Sí. El hijo de don José. Aquí hay, pues, evidentemente, pues, muchísimas de la familia. En la esquina se conserva. En la esquina se dedicaron de este patio, como decíamos cuando vimos la otra lateral, a entierros de niños, ¿no? Los más pequeñitos, ¿no? En una época en que la mortalidad infantil era tremendamente grande, ¿no? Cuando en los cementerios a los niños se les daba un apartado especial, ¿no? Y intentaban pues darle un sitio, y en este patio se piensa el patio con 4 esquinas dedicadas a cementerios, y curiosamente los osarios están ahí debajo, ¿no? Desde la esquina del cementerio donde se construyen los osarios. Es verdad que bueno, esto recuerda una triste memoria de la mortalidad infantil, y que sobre todo hoy por suerte ha desaparecido, pero fue una cosa tremenda en otras épocas, ¿no? Hay algunos muy antiguos, que conocemos muy antiguos, ya prácticamente perdidos los nombres. Algunos de ellos pues ya se han reutilizado también, pero algunos de ellos tenían unas lecturas de nichos pues muy tristes y evidentemente a veces pues que llaman la atención por lo que significa el tema, ¿no? Y por lo temprano de eso, de la partida. Pero fijaros que hasta los años 50, o finales de los 50, todavía la mortalidad infantil en España y en Motril estaba casi en el 40%, ¿eh? Es decir, de cada 100 morían 40, es decir, una mortalidad altísima, ¿no? Quizás porque todavía la pobreza en Motril era una ciudad muy pobre. Tenía muchísimas. Hay montones de nombres conocidos, familia Padilla Pérez Yancy, y la familia, los padres de la mujer de Paco Palanco. Es decir, que hay muchísimas historias. Gabriel Mejías, padre de Francisco Mejía. Hay muchas familias, que fue cronista oficial, escultor y artista motrileño y profesor de muchos de nosotros. Y algunos nichos muy antiguos, como este entre rejas, que todavía esto se hace ya poco, ¿no? Prácticamente, y donde pues todavía se conserva ese tipo de nicho que protegían mediante una reja, eran costumbres. Antes que había. Sí se hacía más, ¿no? Sí, se hacía más frecuente, pero se protegía con un cristal. Es decir, que se hace muy frecuente. Estos ya pues prácticamente han desaparecido, ¿no? Eso ya no hay porque se han reutilizado. Claro, se hacía como una especie más de hornacina, ¿no? Fijaros que es que falleció en 1829 y había nacido en 1848 Hipólito Bengoa. Hipólito Bengoa es otro de los personajes motrileños de la época, ¿no? Es decir, todos los que hemos repasado papeles antiguos nos sale Hipólito Bengoa. Y la familia Bengoa, que también era una familia muy conocida
de Motril de esa época. Todavía quedan algunos Bengoa, ¿no? Carrasco Bengoa se llamaba, no sé, Carrasco Bengoa. Y la familia Feisas Almoguera, también familias conocidas de Motril. Es decir, que esto es historia pura de la ciudad. No sí, no, la verdad que uno viene aquí y empieza a ver apellidos. No podemos, todo sería imposible, citamos algunos, porque aquí cada uno tiene su historia y los que nos gusta Motril, pues, los apellidos a veces te recuerdan otra época, te recuerdan otra gente. Muchos de ellos los conocimos. Y es verdad pues que en memoria de sus familiares y de los motrileños, ¿no? Por eso el cementerio es un lugar que decíamos siempre de memoria, porque cuando uno pasa por aquí, la primera videra Velarde, a mí también muy conocida, Justo Saro fue militar y también murió en Motril, fue famoso en Motril, en su época había estado en la guerra de Marruecos. Dolores de la Cámara y García, la familia de la Cámara, la viuda de Vidaurreta. Vidaurreta fue uno de los personajes más controvertidos de la época de la Revolución Federal y de las épocas del sesenio democrático en Motril, que está enterrada justo en la entrada. Y ella, Dolores de la Cámara y García, era la viuda de Vidaurreta. Fijaros que fue enterrada en 1898, el año que se iniciaba la Guerra de Cuba, o se terminaba la Guerra de Cuba. Familia Cuevas Jiménez. Hay muchísimos datos de familiares. Este es otro de los nichos Antonio Ferrer Gómez, que también se conserva muy antiguo. Fijaros que incluso tiene una decoración muy curiosa. Este nicho está abandonado ya, pero sí que tiene una decoración muy curiosa, ¿no? Y fijaros que se protegen con un cristal, era típico de la construcción, ¿no? De esta época. Los Viñas, la familia Viña, dueño del Coliseo, la familia Cuevas. Es decir, que es verdad que hay muchísima historia y de nuevo en la esquina de nuevo nos encontramos con otra zona dedicada al enterramiento de niños, ¿no? Es decir, que aunque hoy se empieza a utilizar, se empiezan a quitar y a ser utilizados, pero hay algunos que son muy, sí, la mayoría siguen siendo pequeñines, claro, pequeñitos, de 4 meses, 3 meses, vemos ahí algunas. Es la época de la gran mortalidad y han desaparecido muchos, ¿no? Porque se han cambiado y se han reutilizado. Pero que sí que esto en todos los cementerios había, aunque no se enterraban todos aquí, porque esto es los entierros de esta época son los que podían pagar. Es decir, que estos nichos también se vendieron, los nichos infantiles también se vendieron, ¿no? Y no todo el mundo tenía para pagar. No todo el mundo tenía, ¿no? Claro. Para pagar los enterramientos aquí, ¿no? Y bueno, hay muchísimos recuerdos de muchísima gente que sería imposible pues recordarlos a todos. Y bueno, podíamos contar pues, historias de muchos, ¿no? Podíamos hablar de las cosas que hicieron muchos, podíamos estar aquí. Pero yo quiero pararme en Emilio Garballo Di Dinelli, alcalde de Motril. También alcalde de Motril, otro hombre que peleó desde su punto de vista y de su planteamiento político por el Motril de su época, el Motril de los años 50, y que evidentemente fue otro gran personaje, médico, muy querido por los motrileños, don Emilio, y evidentemente pues tuvo un hombre que tuvo muchísima buena fama en el Motril de su época, ¿no? Y la verdad, pues aquí está la tumba de don Emilio Garballo. Pero quizás una de las tumbas que a mí me llama más la atención, Emilio Moreu y Espinosa. Alguien le ha puesto unas flores, pero esta tumba está ya abandonada. Porque seguramente ya no hay prácticamente familia. Emilio, Pedro Moreu y Espinosa, Pedro Emilio, no Pedro Moreu y Espinosa. Pedro Moreu de Espinosa. Pedro Moreu y Espinosa fue alcalde de Motril, fue el alcalde que le tocó los terremotos, la epidemia de cólera y un montón de cosas de Motril tremenda. Pilló una época, difícil bailar de Motril, con la más fea, ¿no? Difícil de Motril, tremenda, porque es curioso, no llevaba mucho tiempo de alcalde, cuando se producen los terremotos de la Navidad de 1884.
y 85. Y en la primavera de 1885, el cólera, la epidemia más cara, por lo menos la que tenemos mejor documentada, de 1885. Bueno, este hombre fue famoso porque iba visitando enfermo por enfermo de cólera en los lazaretos de los enfermos, las visitas a las casas, se lanzó a la calle a ayudar sin miedo a que se contagiara y curiosamente murió no mucho después, es decir, en el 87. 87. La cólera fue en el 85, pues años después, estando en Madrid, le dio un derrame cerebral y murió. Y otro de los alcaldes importantes de Motril, la Plaza de la Libertad, porque él vivía en la casa que hoy es donde está el centro de adultos, esa era su casa, y la Plaza de la Libertad se llamaba Plaza de Díaz Moreo, perdón, de Moreo, de Pedro Moreo. Y él fue el que arregló la Plaza de la Libertad, el que arregló la Plaza España, que después Carlos Castillo la vuelve a arreglar otra vez, ya en los años 20, fue el que quitó el cementerio del Carmen, ya allanó el cementerio del Carmen, fue el que intentó también modernizar Motril, fue un hombre que además en su época se rebajó el cerro para dar trabajo a los obreros parados debido a los terremotos, es decir, que fue un hombre que trabajó mucho por Motril, porque además le pilló una época durísima, ¿no? Es decir, terremotos, cólera, es decir, el hombre quizás uno de los alcaldes que le pilló la época más dura, una de las épocas más duras de la historia de Motril, ¿no? Es decir, y bueno, aquí está, en un nicho prácticamente olvidado, quizás requerían estos alcaldes un poco más de visibilidad, ¿no? Porque cada uno de su ideología, de sus planteamientos, cada uno intentó aportar su grano de arena al Motril de su época. Y está claro pues que algunos de ellos pues fueron el entierro de cuando muere Pedro Moreo fue apoteósico. Incluso después el ayuntamiento a nivel popular, ¿no? A nivel popular prometió muchas cosas, después no le dieron tanto, ¿no? Pero a la posteriori, ¿no? Pero sí que es verdad que fue todo un personaje del Motril de la época. Incluso en la revista de la Ilustración española y americana sacan un grabado de él, un retrato de él, porque se le concede una mención muy especial por parte del Estado por su labor como alcalde en la época del cólera. Y vamos, el que decide ampliar el cementerio porque los muertos de cólera eran muchos. El cólera seguramente afectó en 3 meses a casi 800 personas en Motril, murieron 800 personas en Motril, que fue una barbaridad en 3 meses. Y para la población que había en Motril, que era 16.000 habitantes, fue muy grande. Hace el cementerio de Torroneva, hace el cementerio de los Tablones, y también pues, es un hombre que se dedica a intentar pelear por preservar a Motril del cólera, y además estuvo prácticamente desde el principio, primero con los terremotos y después con el cólera, a cuerpo delante, dirigiendo toda la ayuda benéfica y toda la ayuda que se le dio pues, a todos los motrileños que por desgracia les pilló los terremotos, por desgracia les pilló el cólera, ¿no? Y bueno, cuando muere don Pedro Moreo y Espinosa, cuando muere, al final le ponen el nombre a la calle, a la plaza donde vivía, pero poco más, habían intentado hacerlo hijo predilecto de Motril, no se hizo nada, solamente el nombre a la calle y que después se cambió. Ya después de la guerra se le quitó el nombre y se le puso Plaza de los Mártires, más conocida por la Plaza de la Falange. Tiene muchos nombres. Tenía muchos nombres. Bueno, pues terminamos aquí este recorrido que hemos hecho por la historia del cementerio municipal de Motril. Un poco retomar lo que decíamos al principio. Estamos en un lugar de memoria, nuestra historia o parte de la historia de Motril está aquí, en este cementerio, donde hemos recorrido algunos de los nombres que hay en Motril, algunas de las historias familiares, personales, de la gente que reposa aquí en este cementerio. Evidentemente podíamos haber recorrido muchas más, claro. Hemos elegido al azar prácticamente algunas, pero sí decir que merece la pena el conocimiento del camposanto motrileño, merece la pena el conocimiento de muchos de los personajes que han formado parte de la historia de Motril y están aquí, y de alguna manera pues que este sea un lugar de patrimonio de la ciudad, un lugar de patrimonio de la memoria de la ciudad,
y que indudablemente forma parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestros recuerdos. Claro que sí. Podríamos haber hecho, bueno, hemos hecho muchos programas dedicados precisamente a este nuestro cementerio. Podríamos haber sacado muchísimos más, puesto que es verdad que tenemos muchísimos apellidos, muchísimos motrileños, ilustres, ciudadanos en definitiva de nuestro municipio que merecerían, ¿por qué no?, también un pequeño recuerdo, pero no nos daría para estar, o nos daría para estar muchísimos programas y tampoco es el caso. La verdad es que uno cuando viene aquí, precisamente como decía don Manuel Domínguez, nos viene a la memoria tantos y tantos motrileños que merecen nuestro cariño y nuestro recuerdo. Espero en definitiva que ustedes se hayan entretenido, se hayan informado y por supuesto pues este pequeño programa también les haya servido a ustedes para conocer un poco la infraestructura, el por qué, el cómo se hizo este cementerio en su día, los diferentes patios, etcétera, y también de camino pues que les sirva para perderle, ¿por qué no?, un poquito el miedo a este campo santo motrileño, porque al fin al cabo están aquí nuestros seres queridos. Nosotros, si le parece, don Manuel, nos vamos a seguir por más caminos de nuestro municipio, que tenemos todavía mucho que recorrer, y a ustedes emplazarles para el próximo programa. Gracias por estar con nosotros una vez más. Nosotros seguimos. Adelante.